El objetivo de este video es explicar el papel del gobierno en la macroeconomía, permitiendo comprender cómo éste puede influir en la determinación del ingreso. Actividad que desarrolla a través del establecimiento de políticas económicas adecuadas y objetivos alcanzables con el propósito, entre otros, de lograr un mejor nivel de ingreso que coadyuve a alcanzar un mayor nivel de vida para la sociedad. Con frecuencia creemos que la función del gobierno es resolver todos los problemas de los particulares, lo que en ocasiones podría ser verdad, pero en la mayoría no lo es, ya que el gobierno puede fomentar, garantizar o dar facilidades para que los particulares realicen las actividades económicas y que éstas puedan proporcionar el ingreso que se requiere para la vida en general. En los orígenes de la economía de mercado fueron los gobiernos, quienes dirigían en gran medida la actividad económica. La economía de mercado resuelve los tres problemas básicos de la economía, que, cómo y para quién producir. El que producir, está determinado por la preferencia de los consumidores por determinados productos. El cómo producir, lo determina la competencia entre los diferentes productores. El para quién producir, está determinado por la oferta y la demanda de los mercados. Significa que ningún individuo u organización es responsable de resolver los problemas en la economía de mercado, sino que esta función la desempeñan millones de empresas y consumidores que de manera voluntaria se dedican a producir e intercambiar bienes y servicios a los diferentes precios, con el único propósito de satisfacer las necesidades de todos los agentes económicos. La economía de mercado es un complejo mecanismo que coordina a individuos, actividades y empresas por medio de un sistema de precios y de mercado. En un mecanismo de comunicación que sirve para reunir los conocimientos y las actividades de millones de personas diferentes. En la economía de mercado todo tiene un precio, que es el valor de las mercancías expresado en dinero. Los precios regulan las decisiones de los productores y consumidores en el mercado y tienen un doble propósito. El aumento de los precios reduce las compras, pero fomenta la producción. La reducción promueve el consumo, pero reduce los incentivos para producir. Esto demuestra que los precios constituyen el engranaje del mecanismo de la economía de mercado. Los beneficios, que es igual a ganancias en la economía de mercado, reparten premios y castigos entre las empresas. En la economía existen dos tipos de mercado, el de competencia perfecta, que solo existe cuando hay pesos y contrapesos en la competencia, se refiere a un mercado en el que ninguna empresa o consumidor es suficientemente grande para influir en el precio de mercado de las mercancías. Los precios los fija el mercado a través de la oferta y la demanda sin intervención del productor. Y competencia imperfecta, que se refiere a las imperfecciones de mercado, se ubica en la etapa monopolista del capitalismo, donde las grandes empresas dominan la vida económica. Es la forma que utilizan las grandes empresas para incrementar sus ganancias y eliminar la competencia. El empresario trata y muchas veces lo logra influir en la determinación del mercado. Existen dos principales formas de manifestación de las imperfecciones de la competencia en el mercado. Monopolio, es cuando un solo productor tiene el control absoluto del mercado, pues produce un producto que no tiene sustitutos, por lo que el consumidor se ve obligado a comprarlo al precio que el productor determine. El monopolio está prohibido por las leyes, sin embargo existe y en muchos casos son propiedad del gobierno. Un ejemplo, en México tenemos a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y oligopolio, es aquella categoría de mercado en que hay tan pocas empresas que las decisiones de producción y precios son influidas por estas, debido a que los productores pueden ponerse de acuerdo en los volúmenes de producción y precios. Esto algunos autores lo denominan como competencia monopólica, se debe a que en la realidad capitalista, funcionan grandes empresas que tienen un gran control sobre el mercado a través de la producción y los precios. Estas imperfecciones del mercado, donde la competencia es un concepto que en ciertas condiciones no se aprecia,
es la manifestación clara de los objetivos del empresario, de elevar al máximo sus ganancias hasta donde las condiciones se lo permitan. Es justamente en esta parte donde el gobierno debe intervenir para controlar las excesivas ambiciones de los capitalistas sobre las ganancias, siempre buscando no afectar el abasto de mercancías necesarias para el consumidor y al empresario, ya que ambos son partes importantes de la economía de mercado. Es decir, apretando en algunos casos y aflojando en otros. El Estado, como sinónimo de gobierno, realiza un sinnúmero de acciones para evitar abusos por parte de las empresas, entre las cuales están los estímulos, subsidios, leyes y en ocasiones hasta control de precios, todo ello a través del manejo del gasto público, impuestos y otros mecanismos. El gobierno debería actuar como el defensor de los consumidores frente al capitalismo y conducir la economía donde todos puedan obtener un mayor beneficio procurando una estabilidad social. Abarcando otro tema importante relacionado con el tema, la Gran Depresión junto con la teoría keynesiana establecieron los principios de la macroeconomía moderna. La primera obligó a políticos y agentes económicos a buscar medidas para salir de la crisis y la segunda, proporcionó el marco teórico adecuado, expresado en el libro Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero. Keynes proponía una actitud activa por parte del gobierno ante las crisis económicas, defendiendo el argumento del gasto, y en particular del gasto público, como una forma de combatir las depresiones económicas. Desde ese entonces las funciones del sector público se transformaron, aumentando paulatinamente las facultades para establecer normas de carácter económico. En términos generales, las funciones del sector público son fiscales, las que lleva el gobierno estableciendo y cobrando impuestos; reguladoras, las realizan mediante leyes y disposiciones administrativas que afectan la actividad económica; proveedoras, la ejecutan a través de un gran número de instituciones que tienen como fin proporcionar bienes y servicios públicos, por ejemplo, transporte, defensa, educación, salud, energía y distribución de agua potable entre otros; redistributivas, pretende modificar la distribución de la renta o riqueza nacional entre personas, regiones o grupos sociales, procurando que ésta sea lo más equitativa posible. Para ello establece leyes de protección al salario y también de ingresos y gasto público y estabilizadoras. Mediante ellas el sector público trata de controlar las grandes variables económicas, evitando excesivas fluctuaciones de las mismas y tratando de eliminar los efectos negativos de la actividad productiva. El sector público cuenta con 3 instrumentos fundamentales. Gasto público es la cantidad de ingresos que el Estado destina para el cumplimiento de sus funciones y se clasifica en gasto corriente, que se refiere a los gastos que destina para el pago de sueldos y salarios, compra de material administrativo, pago por servicio de renta y mantenimiento de mobiliario y equipo, así como gastos financieros y transferencias corrientes. Y de inversión o capital, que se destinan para construcción de obras de infraestructura, también para la compra de equipo de transporte entre otros medios. A través del gasto público el gobierno participa en la economía, pues dentro de este podemos encontrar 2 funciones bien definidas, que son, la compra de bienes y servicios, realiza una demanda directa sobre la capacidad productiva del país, y las transferencias del sector público a particulares, que son pagos cuyos beneficiarios no dan en contraprestación ningún bien o servicio al gobierno. Todos estos gastos los realiza el gobierno, en defensa, justicia, administración pública, asistencia y seguridad social, con lo cual pretende alcanzar los grandes objetivos nacionales, que siempre deben estar dirigidos a lograr un mejor nivel de vida de la sociedad. Los impuestos son con el objetivo de financiar su gasto y cumplir con sus funciones. El gobierno o el sector público se ven obligados a establecerlo. Su manejo puede ser una forma de intervenir en la economía. Se definen como los pagos que por ley deben hacer los particulares al gobierno por realizar alguna actividad económica.
Se clasifican por directos, que son aquellos que gravan los ingresos de los particulares, que son los particulares y empresas. Ejemplo de ello es el conocido como el impuesto sobre la renta, ISR. Directos recaen sobre la adquisición de bienes y servicios, por lo que solo afecta al consumidor. Entre este se encuentra al impuesto al valor agregado, IVA, y los arancelarios, que son aquellos que gravan o recaen sobre las importaciones y exportaciones. Otras fuentes de ingresos del gobierno no menos importantes son los productos, derechos, aprovechamientos, venta de bienes y servicios, y transferencias. Todo esto forma parte del ingreso del gobierno y que se deben de convertir en gasto público. Cabe destacar que la mayoría de los ingresos que recibe el gobierno son por concepto de impuestos, logrando en algunos países ser superiores al 80% del gasto público. Los impuestos es un tema muy controvertido en la economía, ya que muchos los consideran injustos. Se piensa que es más lo que pagan por concepto de impuestos que lo que reciben como prestación por ellos, pero por la forma en que se llevan a cabo lo que se quiere lograr es disminuir la desigualdad social. Ahora hablaremos del déficit público. Cuando los ingresos son superiores a los gastos, existe un superávit, es decir, que el gobierno gasta menos de lo que ingresa, aspecto que no es muy conveniente, ya que si deja ingresos sin gastar significa que está dejando cosas por hacer. Y si el gasto es superior al ingreso existe déficit, siendo este caso, que el sector público está gastando más recursos de lo que obtiene. Las fuentes posibles para cubrir el déficit: aumento de impuestos, aumento de precios de bienes y servicios que ofrece el gobierno, préstamos y fabricar dinero. Lo más recomendable es que los gastos sean iguales a los ingresos, que es lo que se conoce como finanzas públicas sanas. Sin embargo, en economía y principalmente en épocas de recesión, este puede ser un mecanismo de solución a los problemas económicos a corto plazo. Un factor importante es el multiplicador del gasto. Es un número que indica en cuántas veces se incorpora el gasto público realizado por el gobierno en la economía, PIB. Cabe recordar que la fracción de cada peso adicional del ingreso que se gasta se conoce como la propensión marginal al consumo, PMRC. Hará que los consumidores tengan mayores recursos para cubrir sus necesidades. El multiplicador del presupuesto equilibrado. Para mantener el presupuesto equilibrado, los aumentos del gasto público tienen que ser iguales a los aumentos en los impuestos. Es el cambio que registra el PIB provocado por cambios en el gasto público y de impuestos en la misma proporción, donde el multiplicador siempre es 1. Por otro lado, se encuentran los estabilizadores automáticos y en ellos se encuentra la política monetaria y fiscal. Influye en la economía con un retraso considerable, pues puede alterar los tipos de interés, que sin duda influye en el gasto de inversión. Se considera que los efectos de la política monetaria tardan al menos 6 meses en influir significativamente en la producción y el empleo y que, esta influencia puede durar varios años. La política monetaria, conjunto de medidas monetarias que usa el gobierno para controlar la economía. La política fiscal, conjunto de medidas fiscales que utiliza el gobierno para estabilizar la economía. No obstante, a lo anterior, todos los economistas coinciden en que los retardos en la aplicación de la política económica reducen su utilización como instrumentos de estabilización a corto plazo. Los estabilizadores automáticos son cambios de la política fiscal que estimulan la demanda agregada, cuando la economía entra en una recesión sin que las autoridades económicas tengan que tomar ninguna medida deliberada. El estabilizador automático más importante es el tributario. Cuando la economía entra en una recesión, la cantidad de impuestos recaudados por el gobierno disminuyen automáticamente porque casi todos los impuestos van estrechamente ligados a la actividad económica. Otros estabilizadores automáticos son los impuestos y gasto público, que se usan como instrumentos de política económica y que funcionan cuando la economía entra en recesión. Sin embargo, sin ellos,
los problemas de producción y el empleo serían más graves. Todos estos conceptos tienen gran relevancia para que el gobierno pueda alcanzar los grandes objetivos nacionales. Por otro lado, refiriéndonos al comportamiento que ha tenido la economía mexicana con respecto al Producto Interno Bruto desde 1980 a la actualidad. Una vez que conocimos los variables generales de la macroeconomía, retomaremos al concepto del PIB para aplicarlo a un caso concreto. De 1980 a 1989 el comportamiento del PIB en México fue en principio de 9.23%, para finalizar con un 4.19%. El desajuste presentado consideramos que fue derivado de la crisis económica de 1982. La década de los 80 acento agudo S fue conocida como la década perdida, debido a las crisis financieras que sufrieron los países latinoamericanos. De 1990 a 1999, el PIB inició con un 5.06% y concluyó con un 2.66%. Se pensó que con la firma de tratados y acuerdos comerciales la economía mexicana crecería a un nivel aceptable. Sin embargo, en 1994 se presentó otra crisis que tuvo efectos nocivos para la economía mexicana. Del 2000 al 2009, la economía seguía teniendo problemas. El PIB al iniciar la década fue de 5.29%, pero al concluir llegaría a un menos 4.09%. La crisis de 2008 que presentó Estados Unidos afectó de manera trascendental a la economía mexicana. Todo ello consideramos que es causa de que estemos muy ligados con los negocios de los americanos. En el 2010 el PIB ascendió a 5.11%. En tanto que para 2016 el PIB reflejó un crecimiento de 2.28%. Conclusión. Lo anterior nos demuestra la incapacidad que existe por parte del gobierno para administrar a la economía mexicana. Los reportes anuales del PIB señalan que en vez de que la economía alcance un desarrollo, parece que vamos empeorando, y lo peor del caso es que la población lo está resistiendo.